Hola, buenas tardes a todos. Bueno, acá les voy a grabar la clase que corresponde hoy, miércoles 27 de abril. Hoy vamos a ver un poquito qué son los medios de comunicación, ¿no? Eh, Podemos decir que los medios de comunicación son soportes físicos a través de los cuales se puede emitir un enunciado para que llegue al receptor, ¿no? Tenemos entonces, son soportes físicos donde podemos emitir un enunciado que llegue a un receptor. Por ejemplo, si yo escribo una carta, ¿cuál sería el soporte o medio a utilizar para realizar esta acción? ¿No? ¿Cuál? Pensemos cuál sería ese medio para que esta carta llegue a destino. Eh, Sería el correo, por supuesto. ¿No? Claramente sabemos que para enviar una carta el medio sería el correo. Bien, pero si los mensajes son enviados a muchas personas a la vez, ¿cuáles serían esos medios? Seguramente ustedes responderán que puede ser a través de la televisión, del internet o de la radio, ¿no? Y es así, estos son los medios de, podríamos decir, medios masivos de comunicación, porque llegan a muchas personas, ¿no? Pero si nos haríamos esta pregunta, ¿no? Deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Son masivos los medios o la comunicación? Pensemos, ¿no? ¿Cuál es esa masividad? Si optáramos por la primera opción, que es eh, que los medios son masivos, estaríamos ante que la masividad es propia de los soportes físicos, o sea, de la televisión, de la radio, del internet, ¿no? Pero si tomáramos la segunda opción, que los medios, que la comunicación es masiva, estaríamos asociando la masividad con la instancia comunicativa, es decir, con el mismo momento en que se produce esa comunicación del mensaje entre el emisor y el receptor. Bien, para poder concentrarnos en esta pregunta y poder tener una respuesta, yo les voy a dar un ejemplo. Y ahí vamos a ver cuáles son los medios, si los medios son masivos o la comunicación. Por ejemplo, si tenemos una productora, supongamos, desconocida de televisión, emite un programa todos los días, ¿no? En una hora especial que se repite constantemente en un canal X. El programa es siempre el mismo y tiene una particularidad. Nunca nadie lo ha visto, ¿no? Salvo los productores que lo vieron para revisar. Ningún televidente puso el canal a ninguna hora. Eh, entonces acá, ¿ante qué estaríamos, no? ¿Sería el medio masivo o sería la comunicación masiva? Bueno, en este caso podríamos decir que sostener que la comunicación, ¿cómo podríamos sostener que la comunicación es masiva? Evidentemente, ser un número que nadie vea al canal no es una estadística que produzca una comunicación masiva, porque no está llegando a varias personas, ¿no? En este caso no habría una comunicación masiva. Pero si todos los habitantes del pueblo de donde se transmite el programa sintonizaran ese canal en la misma hora, ese programa sí se transmitiría de eh, forma masiva. Entonces, en conclusión, podemos decir que el soporte físico donde se encuentra la capacidad de alcanzar un público masivo o multitudinario, por lo tanto ahí recién podemos hablar que los medios masivos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, hace miles de años eh, existe un planteo que expresa fundamentalmente acerca de la percepción del sonido. Por ejemplo, si un árbol cayera en un bosque, ¿no? En medio del bosque donde nadie lo pueda oír, ¿haría ruido? El planteo es que no tenemos una respuesta acertada, ¿no? Porque si no nadie escucha que el árbol cayó, ¿no? Eh, no podríamos decir que hay ruido. Entonces,
podríamos plantear con respecto a la emisión y recepción de los mensajes. Si se emitiera un comunicado por radio y no hubiera ningún solo oyente, ¿se comunicaría algo? Podemos pensar en eso, ¿no? Que los soportes físicos como los que vimos acá no necesariamente son medios de comunicación masiva. Va a depender de los receptores eh, al cual llegue el alcance. Bueno, acá tenemos una actividad donde ustedes van a pensar qué medios de comunicación conocen que lleguen a una multitud de personas al mismo tiempo. ¿Y qué relación tienen ustedes, cada uno de ustedes, con esos medios, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que la televisión es un medio de comunicación, ¿qué relación tengo yo con ella? ¿La miro seguido? ¿Qué tipo de programas miro? ¿Lo utilizo regularmente? ¿Para qué, no? Para ver noticias, para ver una novela. ¿Para qué utilizo ese medio al que me estoy refiriendo? Esa es la actividad uno que la van a tener que contestar en sus carpetas y la vamos a compartir, después me la van a compartir en el Classroom. Yo después esto todo lo subo al Classroom. Bueno, hablemos un poquito de la tecnología y la comunicación. Los medios de comunicación surgen por un avance tecnológico, ¿no? Se comienza en el siglo XV con la creación de la imprenta y luego la máquina de escribir artesanal inventada por Gutenberg. Esta máquina, inventada por Gutenberg, eh, dio un salto tecnológico, ¿no? Porque antes se escribía todo en papel, entonces lo que se escribía no llegaba a mucha gente, llegaba a poca gente. Esta máquina de escribir eh, que crea Gutenberg hace que esta escritura sea más veloz, ¿no? Y esta máquina era una prensa antigua que consistía en una prensa antigua de uvas que servía para fabricar vinos, ¿no? Entonces, Gutenberg pensó y ideó que los moldes de letras en hierro, creó moldes de letra y madera que servían para imprimir un papel en reiteradas ocasiones. Estos moldes se llamaron tipos móviles porque representaban a los tipos de letra del abecedario y que se podían mover en la máquina para formar nuevas palabras. Esto fue un gran avance tecnológico, ¿no? La creación de la imprenta dio la posibilidad de imprimir una hoja o un número indefinido de veces de manera sucesiva, trayendo la revolución a nivel tanto cultural como político, económico y social. Eh, Esto provoca una revolución, ¿no? Que si bien ya la conocemos, la revolución industrial, provoca una revolución en el mundo, ¿no? Porque una revolución tecnológica, ya que nuevas necesidades de materiales que alteran las relaciones interpersonales de una sociedad. Por ejemplo, una vez difundida la imprenta en Europa, la labor del pregonero, ¿se acuerdan lo que era el pregonero? Bueno, el pregonero era la persona que iba de lugar a lugar llevando las noticias. Bueno, con la creación de la imprenta ya el pregonero es sustituido, es desplazado de esta tarea y tiene que conseguirse otro trabajo, porque lo desplazan de esta tarea y el pregonero se dedica a buscar el material para conseguir el papel, ¿no? Para conseguir y realizar las impresiones. Y se comienzan a producir los libros, ¿no? Eh, como desaparece este oficio de pregonar, eh, se surge un nuevo actor social, que es el librero, ¿no? Eh, que tiene, por esa capacidad de multiplicar los libros, se tuvo que enfrentar a la ausencia de un público, ¿no? O sea, había muchos libros, pero en esa época, ¿qué pasaba? No había quien lea los libros, porque todos no sabían leer y escribir. Entonces, esto en el siglo XVI y siglo XIX comienza con la presión ejercida por estos nuevos personajes que son los libreros, de que se educara y se
enseñar a leer y escribir a una gran cantidad de personas. Es por eso que se empezaron a crear escuelas, ¿no? Y fue algo que los libreros impulsaron tanto por su interés de vender estos libros, impulsaron la creación de muchas escuelas. Y también acá vemos lo político, ¿no? Porque la decisión política de educar a los ciudadanos tuvo como origen el factor económico, ¿no? Vinculado a esta revolución tecnológica, a esta creación de la imprenta. Luego, bueno, aparece la radio, ¿no? En el siglo XX aparece la radio, el telégrafo y la telefonía con la invención de la electricidad. A fines del siglo XIX se inventa el telégrafo y el desarrollo de la telefonía eh, permite la aparición del telégrafo inalámbrico, que fue el precursor inmediato de la radio, porque se podía transmitir breves mensajes de voz. Luego, bueno, las investigaciones sobre el alcance de las ondas electromagnéticas, la amplitud modulada, lo que llamamos AM, y la frecuencia modulada, lo que llamábamos FM, abrieron el camino internacional de la radiofonía, que tuvo sus primeras aplicaciones durante la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? Donde se utilizó estos dispositivos durante los enfrentamientos para... bueno, disculpen que justo me sonó el celular, era una situación de la escuela. Bueno, continuamos. Estábamos hablando de que la radiofonía tuvo sus primeros usos durante la Primera Guerra Mundial, donde se utilizaba estos dispositivos durante los enfrentamientos para conocer la posición de los enemigos, ¿no? Y de las unidades aliadas, para enviar mensajes a los barcos, a los submarinos, desde base a la tierra. Bueno, esto lo pueden ver, también vieron en las películas de guerra, se ven que hay un soldado que siempre está con la mochila y el cosito para comunicarse. Bueno, luego surge la televisión, que tuvo que esperar hasta fines de la década del 30, ¿no? Eh, al ser difundida, fue el primer medio visual, ¿no? Aparece en la década del 30 y fue un medio visual masivo, ¿no? Porque eh, fue algo que fue un avance tecnológico, ¿no? La aparición del iconoscopio, que es una cámara capaz de proyectar imágenes del exterior de placas sensibles a luz, eh, eh, partiéndolas para ello en miles de fragmentos llamados píxeles, ¿no? La evolución de tubos de luz, que antes eran unas cajas enormes, ¿no? Que se comienza con esas cajas enormes, esos televisores enormes, que ustedes los pueden buscar por internet si no los conocen, hasta llegar hasta lo que conocemos ahora, que son los smart, que son una pantalla plana, ¿no? Y nos da a pensar, ¿no? Que después de esto, ¿qué va a haber, ¿no? Después del HD, el HD, ¿qué hay más allá de, ¿no? Porque el avance tecnológico va a seguir. Esto es más o menos un pantallazo de lo que nosotros tenemos que ver sobre medios de comunicación. Va a haber una actividad 2 que ahora la voy a subir también junto con este video para que ustedes vayan pensando y realizando. No son para mañana, son para la semana que viene, tanto las actividades que voy a subir hoy, las voy a subir en el Classroom también, y las actividades que voy a dar mañana, ¿no? Mañana voy a subir algunas actividades que ya mañana vamos a trabajar más en literatura. Vamos a hacer una clase de temas como estos, como estuvimos trabajando la semana pasada, y mañana vamos a trabajar otro cuento, ¿no? Bueno, recuerden que estas actividades que voy a subir no son para mañana. Tienen tiempo del fin de semana, de ver el video tranquilo y tranquilas y leer bien. La actividad que voy a darles como la actividad 2 de esta clase va a ser leer un texto muy breve
que tiene que ver con el origen del Internet, ¿no? Pensar, leerlo, subrayar. Es un texto muy breve y tiene unas tres preguntitas, ¿no? Que tienen que ver cuáles son los cuatro medios masivos de comunicación y con qué avances tecnológicos se vincula cada uno, qué relación tiene el origen del Internet con el origen de la radio, y elaborar un cuadro comparativo, describiendo las ventajas y desventajas que cree que tiene el Internet. Bueno, después lo vamos a compartir ese cuadro, ustedes me lo van a mandar y yo voy a compartir en la pantalla después algunos para que todos los compañeros puedan verlos, ¿no? Qué diferencias se encuentran entre estos medios de comunicación. Bueno, nada más, espero que estén todos bien y cualquier duda me pueden consultar desde ahora de las 18 a las 8 de la noche. Mañana subiré otro video que tiene que ver con literatura. Así que bueno, buenas tardes.